buenas, bienvenidos al canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo, un brico, que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace ya bastante tiempo y que me ha costado esperarme varios meses para poder conseguir el material. Es un vídeo que posiblemente a muchos a lo mejor no os guste y a ello me arriesgo, pero que sí es verdad que tenía muchas ganas de hacer y de traerlo aquí al canal, porque al día de hoy, que ya llevo usándolo varias semanas, me parece fantástico, súper útil y que creo que también os puede interesar. Y va en función de la vida útil de nuestras baterías LiPo. 3 escenarios que nos encontramos a diario o digamos en el transcurso de la vida de nuestras baterías LiPo y que la verdad que me llegaba a preocupar en su momento y que he conseguido solventar con este pequeño brico. Hablamos del ciclo vital de nuestras baterías LiPo. Las baterías nacen, crecen, no se reproducen, ojalá, y mueren, ¿vale? Y entonces en estos 3 escenarios es donde nos vamos a mover. Cuando las baterías las compramos, normalmente no compramos una ni dos, sino que a veces incluso compramos 3 y 4, hay que hacerle una serie de ciclos, una serie de descargas, de rodaje, digamos, que hay que hacerlo a un nivel, a modo vieja, como le llamamos comúnmente, ¿no? Despacito, sin pegar acelerones, etcétera. Y que lo que esto nos va a conseguir es que la batería nos dure más tiempo, ¿no? Es un pequeño rodaje que hay que hacerle a las baterías. De 4 a 5, incluso 6 ciclos se recomienda. Estos ciclos se alargan en tiempo en 5, 6 minutos, dependiendo del gas que le demos. No le damos nunca una continuo, de hecho, de vez en cuando le pegamos un apretoncito y no las descargamos como debemos. Luego pasamos al segundo escenario. El segundo escenario sería en el que ya nuestras baterías ya tienen una serie de ciclos, ya tienen un rodaje hecho, están en perfectas condiciones de uso y bueno, pues las cargas, vas a irte a volar el dominguito con los colegas y carga todas las baterías, las tienes listas y hostia, en el último momento te hacen planes y no puedes ir a volar. Y te encuentras un domingo por la tarde con todas las baterías cargadas y que además sabes que hasta el domingo de la semana que viene no vas a volar, con lo cual, ¿qué haces con las baterías? O incluso por meteorológicamente, que llueve y sabes que durante un par de semanas no vas a poder volar. ¿Qué haces con las baterías? ¿Las pones en modo storage? Sí, las pones en modo storage. Y si tienes un cargador Chinorri como yo, que tengo el iMax V6, pues esto se traduce en 120 minutos, se agota el tiempo del cargador y aquello ha descargado 700 y pico de miliamperios hora. No se ha conseguido hacer una descarga completa ni correcta. Hay otros cargadores que la descargan por debajo de su nivel, con lo cual también es peligroso. Nos vamos al tercer escenario. La batería ha muerto. Tenemos baterías que se le han fastidiado las celdas, ha sido golpeadas, las tenemos listas de papeles, si nos han hinchado, ya son un peligro y lo que tenemos que hacer es sacarlas de circulación. Las tenemos que eliminar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo las descargamos? Está el método del agua con sal, lento, sucio, perezoso, un fastidio. Pues estos son los 3 escenarios que voy a intentar cubrir con el brico de hoy y que todo va en función de descargarla a través de resistencias. Resistencias como esta que tenemos aquí, que son resistencias caloríficas, son resistencias que están fabricadas única y exclusivamente para disipar calor y disipar una cantidad de calor asombrosa. En concreto están hechas de aluminio, alma cerámica. Estas son de 100 vatios, aguantan lo que le quieras poner. Y que voy a pasar ahora a explicaros cómo he calculado el consumo que quiero hacer y cuáles son las ventajas y desventajas de este sistema, que la verdad que me está dando muchas alegrías. Venga, vamos a ello. Vamos a partir de la ley de Ohm. La resistencia es igual a la tensión dividido en la intensidad, siempre en valores absolutos. Resistencia en ohmios, la tensión en voltios y los amperios para la corriente. Como nosotros tenemos una batería de 4S, en mi caso, pues la tensión sería un valor que podemos calcular perfectamente y la intensidad, pues en mi caso voy a querer que consuma 4,5 amperios. Esto nos produce una resistencia de 3,73 ohmios. Y yendo a una tabla de valores estandarizados, ya que tenemos que coger un valor aproximado, vemos que el valor más aproximado a 3,73 son 3,9 ohmios. Este valor es un valor que podemos conseguir. Pero ¿qué pasa cuando la conectamos a nuestra batería LiPo directamente? Pues que el calor que va a generar va a hacer que se destruya. Porque también tenemos que tener en cuenta que la potencia es un valor que viene dado por la tensión multiplicado por la intensidad.
En nuestro caso, nuestra resistencia de 3,9 ohmios, despejándolo de la fórmula de la intensidad, de la ley de Ohm, perdón, podemos calcular qué intensidad va a pasar por nuestra resistencia. De esta manera podemos también calcular la potencia y descubriremos que tenemos 72,37 vatios, o sea, peor que un soldador. Así que el estaño lo podrá derretir perfectamente. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué pasa cuando ponemos dos resistencias en serie? Pues según la resistencia equivalente que podemos calcular de sencilla manera de sumar los valores, nos da que una resistencia que tenga el mismo valor podemos sumarla y sumarán sus valores. En este caso 10 más 10 son 20. Pero ¿qué pasa cuando la ponemos en paralelo? Pues cuando la ponemos en paralelo, la fórmula de la resistencia equivalente, que es esta, lo que nos da y nos pone en resumen es que el cálculo para resistencias que tengan el mismo valor es justo la mitad. O sea, 3 resistencias en serie multiplican su valor, 3 resistencias en paralelo dividen su valor. Ojo, hablamos siempre de resistencias que tengan el mismo valor. De tal manera podemos crearnos una malla de resistencia siempre del mismo valor, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, y lo que va a cambiar va a ser el número de resistencia que tendremos que incluir en el circuito. ¿Y por qué combinar series y paralelo, resistencias en serie y en paralelo? Bueno, pues la ventaja que tiene es que la resistencia equivalente final sigue siendo la misma del principio. Es decir, las que se multiplican se contrarrestan contra las que se dividen y al final el valor que voy a tener sigue siendo 3,9 ohmios, que es lo que a mí me interesaba para el cálculo de la intensidad que quería consumir. Al repartirla entre varias resistencias, el calor y la disipación también se va a repartir. Aunque yo la voy a terminar haciendo en este brico de 4x4, lo suyo hubiese sido creo que 5x5, porque la temperatura que termina alcanzando, aunque ya no llega a ser molesta, sigue siendo bastante alta. ¿Cuál fue mi primer error? Mi primer error fue creer que como la resistencia calorífica que yo había comprado era de 100 vatios y yo lo que iba a disipar eran unos 73 vatios de consumo, pues no tendría ningún problema con una sola resistencia. La puse sobre una madera porque sabría que se iba a calentar y fui comprobando, como estáis viendo, la temperatura que iba alcanzando. Cuando llegaba a los 265 grados, empecé a notar un olor a quemado y era el olor de la propia madera, así que tuve que retirarla e incluso la tuve que poner al filo de la mesa, ya que me estaba quemando la madera directamente, se estaba comportando como un soldador. Tanto fue la temperatura que alcanzó que terminó cayéndose al suelo y despegándose el estaño. El problema es que el estaño de soldadura que estamos utilizando es una aleación de un 60% de estaño y un 40% de plomo. Estos metales, aunque funden por separado a temperaturas superiores a 232 y 327 grados, cuando utilizamos esta aleación funde a una temperatura de 190 grados. Por eso es tan fácil utilizando con un soldador de electricidad fundir el estaño. Así que nada, nos ponemos manos a la obra y vamos estañando los terminales de la resistencia, dejándole un buen pegote de estaño tanto por una cara como por la otra, para tenerlas preparadas y empezar a montar las primeras resistencias en serie. Cortando cable no tiene que ser muy gordo, porque date cuenta que el circuito va a estar dividido en 4, con un 18 AWG aproximadamente, o el cable que utilizamos más o menos para nuestros EX. Vamos haciendo unos grupitos de resistencias, doblando las patillas de los terminales de la resistencia, dejando las resistencias en serie, las 4 resistencias en serie, utilizando este formato, por ejemplo. Me creo estos 4 bloques y solamente me quedaría ponerlo en paralelo. Yo he optado por esta distribución, que aunque quede un poco tocha, me pareció lo más rápido y lo más sencillo para la realización de este vídeo. Cogí y corté unos cablecitos, le retiré una parte de la goma siliconada, los prestañé bien y colocado justo en los terminales superiores e inferiores, que serían los remates de los grupos de resistencia que están en paralelo. Esto haría que el conjunto quedaría todo unido y con el esquema de la malla que os comenté al principio. Un conector XT60 es el que termina de rematar la faena para poder alimentar nuestras resistencias directamente y calentando bien los terminales ya tenemos terminado nuestro tochaco de resistencias. ¿Cómo se puede terminar y rematar el proyecto? De muchísimas maneras. Yo he ido a lo práctico, le he puesto un trozo de madera en la parte inferior aprovechando los taladros que llevan la propia resistencia, ¿vale? Para poder atornillar y simplemente por aislarlo de la superficie. Aquí cabe perfectamente, por ejemplo, en la parte trasera un ventilador. Eso ya lo dejo a vuestra imaginación. Yo voy a lo práctico y simplemente os demuestro cómo funciona el sistema. Este aparatito, que os dejaré en la descripción del vídeo el enlace, viene muy bien para poder medir en caliente
tanto tensiones como corriente, como la potencia que se está consumiendo en cada momento. Voy a utilizar una batería Leopard nueva, de las que tiene realmente muy poco ciclo, llevará un par de ciclos solamente conmigo, y le vamos a practicar un ciclo completo interponiendo entre la batería y el grupo de resistencia el aparato de medida que mide hasta 150 amperios. La verdad que está muy bien y por unos 9 euros más o menos lo encontramos en la web. Voy a utilizar mi aparato de medida de toda la vida, mi cacharrito, que me siento muy a gusto con él, porque te va dando el nivel de la batería en tantos por ciento, es muy intuitivo, y vamos a empezar a descargar la batería. Voy a también ayudarme con un temporizador para ver el tiempo real que tarda en hacerse un ciclo, y vamos a adelantar el vídeo, tampoco vamos a hacer muy pesado el vídeo, le daremos un poquito de cámara rápida y vamos a explicar una cosita. El tema de almacenamiento se dice normalmente que son 3,8 voltios por celda. Como tenemos 4 celdas, unos 15,2 voltios sería la tensión de almacenamiento para poderla dejar durante un tiempo prolongado. Si lo que queremos es hacerle un ciclo completo y descargarla, consideramos que la batería la vamos a dejar en 3,65 por 4, quedarían en unos 14,6 voltios aproximadamente. Fijarse bien que acaban de pasar 10 minutos y ya tenemos la batería en storage, en almacenamiento. Le damos un poquito más adelante el vídeo y aproximadamente en unos 2 minutos después, aproximadamente con 12 minutos, ya tenemos una tensión aproximadísima a lo que es un ciclo completo de descarga de la batería. Así desde casa y en muy poco tiempo podemos hacerle ciclos a nuestras baterías, llueva o diluvie en la calle. Bueno, pues nada, vamos ahora a hacer una neutralización de batería. Voy a utilizar esta batería de 3S que lleva un forrón de tiempo conmigo desde que comencé con el tema del hobby y que ya no me da pena de quitármela del medio. Como veis, la batería está prácticamente en almacenamiento, 3,7, 3,37 cada celda. Vamos a conectarla a la resistencia a través del aparato de medida para poder ver qué está pasando en tiempo real. Y también voy a utilizar el temporizador, que me gusta porque vemos en tanto por ciento lo que va a pasar. Fijaros bien, vamos a dar un poquito de cámara hacia adelante, lo que ocurre cuando llega al 1%. El aparato, que antes decía que era de 3S, ahora ya considera que no puede ser de 3S porque sigue bajando la tensión, así que empieza a considerar que es de 2S, y automáticamente veis el nivel está otra vez al 90, ahora baja al 40, sigue bajando. Ya no es capaz de medir correctamente qué es lo que está pasando en el interior de nuestra batería. No es capaz ni siquiera de catalogarla a través de sus celdas. Y curiosamente el otro aparato, el de la izquierda, perdón, el de la derecha, el medidor, se está difuminando la pantalla, prácticamente ya no presenta el dato, solamente vemos la retroiluminación LED, que eso consume muy poco, y el aparato ya no es capaz de medir ni presentar en pantalla el consumo en tiempo real que está ocurriendo entre nuestra resistencia y nuestra batería. Así que voy a desconectar ya los aparatos de medida, no tiene sentido, pero vamos a seguir haciendo la neutralización. Así que conecto directamente la batería a las resistencias, y para poder saber qué está pasando en el interior de la batería voy a utilizar el polímetro. A través de la ficha de balanceo nos vamos a los extremos de los espadines y vemos cómo la tensión es prácticamente 1,5 voltios. Damos un poquito cámara para adelante y unos 2 minutos o 3 minutos queda la batería en 0,2, ya había absurdo seguir. Esto podríamos prolongarlo el tiempo que queramos y dejarla completamente muerta. Para completar el proyecto podemos utilizar un avisador acústico y programarlo para que nos avise y no tener que estar pendiente ni siquiera en esos 12 minutos cortos que podemos hacer ciclos o dejar en almacenamiento la batería, completarlo con pantalla, etc. Esto ya cada uno a su imaginación, ponerle un ventilador para refrigerar, etcétera, etcétera. Pues nada, hasta aquí, no quiero alargar más el vídeo. Ya habéis visto que con simple resistencia podemos aprovechar, ahorrar muchísimo de nuestro tiempo. El tiempo es oro, ya lo sabéis, y hay veces que el tiempo no acompaña y es un coñazo ir a volar y tener que estar manteniendo o haciendo ciclos a las baterías, cuando podemos con este simple sistema podemos evitar todo este tipo de inconvenientes. Pues nada, aquí dejamos el vídeo, espero que os haya gustado, darle like si os ha interesado, compartid y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.